Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Clara Diego Medina y junto a mi compañero Diego Alejandro Cuerpo Cabra hablaremos acerca de la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es un conjunto de personas que se desplazan dentro de un sistema socioeconómico, es decir, la permeabilidad de los grupos sociales que permiten esta incorporación de estos nuevos individuos en ascenso. Escogemos la ciudad de Bogotá porque es nuestra región. Bogotá está situado en un altiplano a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y está rodeado de montañas. Es la capital y ciudad más grande de Colombia. Tiene alrededor de 8 millones de habitantes que constituyen centros políticos, económicos, financieros y culturales del país. Por lo tanto, es el punto en el que se encuentran personas de toda la región, lo que hace que Bogotá sea una ciudad muy diversa y multicultural. Identidades. En la época precolombina de Cundinamarca estaban habitados por diferentes identidades, las cuales son los panches, los musos o también llamados calimas, los utagaos, los pijaos y los muiscas. Eh, Estas ocupaban la mayor parte de la región andina y se señalaban como las sociedades de mayor importancia en Cundinamarca. No cabe recalcar que Cundinamarca se destaca por el predominio de la cultura mestiza. ¿Por qué decimos que la cultura mestiza? Este es un producto de una mezcla entre españoles e indígenas. Actualmente en Cundinamarca tenemos tres grupos que habitan, los cuales son Cabildo Indígena de Cota, el Cabildo Indígena de Fonqueta y Cerca de Piedra, el Cabildo Indígena de Sesquilé. Bueno, primero que todo vamos a explicar sobre el Cabildo Indígena de Cota. El Cabildo Indígena de Cota están ubicados en la vereda La Moya, en el piedemonte del Cerro Magui, con una población asentada de 2.200 indígenas y una extensión de 504 hectáreas. Estos están regidos por un gobernador indígena de su misma identidad. Segundo, el Cabildo Indígena de Fonqueta y Cerca de Piedra. Ellos están ubicados en la vereda de Fonqueta del piedemonte del Cerro de la Cruz y tienen una población de 2.500 comuneros y una extensión de 230 hectáreas. Este está regido por un indígena y ellos tienen unos estatutos construidos por ellos mismos. Y tercero, tenemos el Cabildo Indígena de Sesquilé, que está ubicado en la vereda de Los Espigos, en el piedemonte del Cerro de las Tres Viejas. Es una población de 200 comuneros y también están regidos por un indígena y unos estatutos construidos por ellos mismos. Grupos vulnerables. ¿Qué son los grupos vulnerables? La vulnerabilidad son todas aquellas personas o individuos que por una u otra razón no pueden cumplirlos a plenitud. Por ejemplo, eh, puede ser, las razones de estas son por su edad, por su género, por su estado físico o mental, por circunstancias sociales, circunstancias económicas o culturales. Todo esto se ve afectado porque la persona, el individuo, no se ve o no está en la posición a plenitud para desarrollar sus derechos. Bueno, a nivel Cundinamarca tenemos varios puntos vulnerables, por ejemplo, vulnerabilidad ambiental. La vulnerabilidad ambiental se ve afectada por diversas prácticas como la ganadería extensiva y a la vez intensiva. También lo podríamos ver en la parte del sistema de producción de inadecuadas, el uso inadecuado de fuentes de agua subterránea como lo es superficial, las quemas indiscriminadas, los cultivos ilícitos, que esto genera esa erosión, esa captación y lixiviación de nutrientes, la contaminación, la salinización y la solidificación.
tenemos la parte económica y social, que es donde si tenemos un terreno eh, en especial, específico, un terreno específico al 100%, todas estas personas prefieren practicar la ganadería un 75% y un 25% lo utilizan para cultivar, para labrar la tierra y así ponerla a producir. Tenemos también la vulnerabilidad política. Esto contribuye mediante el representante al poder, como lo puede ser el alcalde, el gobernador, un presidente, entre otros. Al ejercer cierta violencia o miedo a personas, para así ellos poder acapar el poder local de tierras y negocios lucrativos y a la vez poder ayudar y aportar todo este provecho que sacan de ellos a grupos paramilitares. Ahora hablaremos sobre los focos de violencia en Bogotá. Antes de la pandemia ya había un índice de violencia dentro de la ciudad, en las diferentes circunstancias que se venían manejando en cuanto a la movilidad y el desempleo tanto de mujeres como de jóvenes. Ahora se ha incrementado a través de la pandemia, ya que permanecer esas 24 horas en la casa generó mucho más violencia, como la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia contra la mujer, violencias psicológicas y pues y demás. A causa de eso también se generó el desplazamiento de esas clases medias al estrato 1 y al estrato 2. Otro foco de violencia que encontramos en Bogotá es la venta de drogas y los homicidios. Se dice que pico, el último pico que se dio en Bogotá fue en 1993, donde se logró reducir esa tasa de homicidios a un 79% hasta llegar a 17 homicidios por cada 1000 habitantes. La relación entre el tráfico de drogas en Bogotá se ha evidenciado a través de los homicidios por los procesos de consumo que se ha expandido. El alto consumo y expedición de droga, al ser esto una actividad ilegal en nuestro país, hace que los ciudadanos estén inseguros con las personas que practican ese tipo de actividad, porque esa actividad de consumo de sustancias psicoactivas incita a la ilegalidad y pues a esta adicción lleva a estas rupturas familiares, rupturas de la realidad, lo cual pues el efecto que causa estas sustancias en esos individuos hace que se genere mucho más violencia contra el prójimo. Otro tipo de focos que encontramos en Bogotá es sobre la explotación sexual. Pues este tipo de personas que se dedican a este trabajo, ya sea por placer o sea em, por obligaciones económicas, están expuestos a diario a violencia de este tipo, que este tipo de trabajo atrae, pues ya que ellos se relacionan con esas personas que tienen o están asociados al narcotráfico y a la corrupción. Otro tipo de focos que encontramos acá en Bogotá, hablaremos acerca del contrabando y del consumo de alcohol en exceso. El consumo de alcohol en exceso, esos los encontramos en los lugares específicos como bares, discotecas, billares y pues y demás, donde en esos lugares se presentará mucho, o bueno, o sí, en ocasionar riñas, peleas, mucha violencia y pues venta de sustancias psicoactivas. En los contrabandos, esto se puede evidenciar mucho en la parte central de Bogotá, donde encontraremos mucho esos negocios de teléfonos robados, joyas robadas, partes de automóviles robados, porque esas personas se dedican a robar y así a vender esos productos robados. Ahora hablaremos acerca del análisis frente a la movilidad social. El total de homicidio en la ciudad de Bogotá se ha incrementado en los últimos años, lo que hace pues que se refleje un aumento de hurtos, robos callejeros y muerte de los mismos hechos. También podemos inferir otras variables socioeconómicas que sí lo demuestran. Puede ser matizados por los factores como el desempleo, la desigualdad.
millones de personas que son desplazadas forzadamente cada año en condiciones violentas. Y finalmente, una cuestión de forma. Cabe señalar que la perspicacia de las organizaciones criminales y la delincuencia callejera pues ponen en riesgo la juventud bogotana en estas circunstancias.